Buen día, tutor y compañeros. Yo soy Angie Barbosa, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este semestre tengo entre mis materias ecuaciones diferenciales. Elegí la letra D y por ello me corresponde sustentar el ejercicio número 3. Este ejercicio corresponde a la regla de Laplace. Entonces, como pueden observar aquí, este es mi ejercicio en el que y dos veces prima menos 3y prima más 2y es igual al exponente menos 4 al Euler menos 4t y que esto tiene unas condiciones en las que cuando y vale su acompañante cero es igual a 1 y que cuando y' su acompañante vale cero es igual a 5. Entonces vamos a partir aplicando las fórmulas que tenemos de Laplace, en las que tenemos que cuando f o la variable sub t es igual a f sobre s, que cuando f' sub t es igual a s menos f sub 0 y que cuando f dos veces prima sobre denominador t es igual a s2' fs menos sf sub 0 menos f' sub 0 y que cuando tenemos Euler elevado a la t es igual a 1 sobre sa sobre a. Eso es lo que vamos a aplicar acá en cada uno de los términos. Entonces, donde tenemos y dos veces prima, vamos a asociar donde tenemos la fórmula de Laplace de dos veces prima, entonces colocamos que s cuadrado y sub s menos s y sub 0 menos y prima 0, que es exactamente esto que está acá, pero pasado en los términos que tenemos de la ecuación. Luego nos dice que eso es 3y', entonces menos 3, el 3 pasa por fuera para que multiplique toda la expresión y nos dicen que y' es igual a sfs, entonces lo pasamos a términos de nosotros que es ys y menos y sub 0. Y por último tenemos la expresión dado que sin ninguna prima que es y eso sería igual a f sub s, entonces tenemos que eso es igual a más 2ys. Y reemplazamos también el signo después del igual, que es la expresión de Euler. Entonces reemplazamos y eso es 1 sobre s más 4. Porque nuestro exponente en Euler es 4. Entonces por eso nos queda de esa manera. Bueno, esa es nuestra expresión A. Continuamos aplicando las condiciones iniciales que nos da el ejercicio. Es decir, que donde tenemos y sub 0 va a ser igual a 1 y que donde tenemos y' es igual a 5. Entonces, en todas estas expresiones, aquí tenemos un y sub 0, entonces va a ir 1, ¿cierto? Aquí tenemos un y' sub 0, entonces ahí vamos a colocar el 5 y así vamos a ir revisando toda la expresión de sub 0, entonces va 1 y el resto de las variables continúan exactamente igual. Bueno, una vez tenemos esta expresión, lo que hacemos es aprovechar para sumar los términos semejantes. Aquí tenemos un menos 5 y un más 3, lo que nos da un menos 2 para ir reduciendo los términos. Entonces, posteriormente lo que tenemos que hacer es separar las variables y s del resto de las variables. Por lo tanto, en esta parte lo que hacemos es factorizar todos los términos de la ecuación que tengan y,s para irlos agrupando. Entonces, en este caso, lo que hacemos es aplicar factor común y,s, entonces sacamos s cuadrado, luego tenemos 3s, entonces 3s, aquí ya está el y,s por y,s, más el otro y,s que tenemos es entonces más 2. Bueno, el resto de las expresiones pasan a la derecha y, ya vamos despejando la ecuación. Cuando pasamos los demás términos a la derecha, como pueden observar, acá tenemos este negativo de s pasa a sumar y este negativo del 2 pasa a sumar, ¿sí? Tenemos una suma de fracciones. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar las fracciones, es decir, que el denominador empieza a multiplicar el numerador y va sumando y tenemos como este no tiene un denominador, sino que es un 1, entonces se multiplica por el mismo que es s más 4. Y acá ya fue haciendo la multiplicación por cada uno de los términos, que es s cuadrado, 2s,
S más S es 2S, luego con este 4S y 4 por 2, 8. Entonces ya tenemos esta expresión. Luego dice que tenemos que factorizar el denominador. Entonces en nuestro denominador lo que hacemos primero es despejar YS. Entonces esta expresión está multiplicando, lo que pasamos es a dividir y por ello nos queda el S más 4 por toda la expresión anterior que estaba acompañando al YS. Es S cuadrado menos 3S más 2. Bueno, luego posteriormente hacemos el término de factorización y al factorizar encontramos que S más 4 por S menos 2 por S menos 1, y aquí ya se aplicó la factorización, y acá resolvimos en la parte de arriba lo que se podría resolver como los números que se podrían sumar, que era 8 más 1 es 9, y que tenemos 4S más 2S, es decir, 6S. Entonces nos quedó 6S cuadrado más 6S más 9. Luego vamos a aplicar la inversa de Laplace a toda la expresión. Como lo podemos observar, se escribe de esta forma. Posteriormente vamos a identificar, al aplicar la inversa, obtenemos esta expresión, que es la inversa de Laplace A sobre cada uno de los denominadores que encontramos, que es S más 4, B sobre S menos 2, C sobre S menos 1, ¿sí? Posteriormente lo que tenemos que hacer es que se realiza toda esta suma después del igual. Es el igual de la aplicada a la inversa. Cuando empezamos a aplicar esta suma, vamos a obtener una suma de fraccionarios. Entonces, como les habíamos dicho en el paso anterior, A por S menos 2, B por S más 4, y ahí lo vamos aplicando en el denominador, como haciendo una suma de fracciones de toda esta expresión, que es lo que se aplica en este paso. Luego se igualan los dos términos. Es decir que toda esta expresión que teníamos inicialmente, S cuadrado más 6S más 9, es igual a la expresión que encontramos arriba, que es A por S menos 2, por S menos 1, más B, S más 4, por C, por S menos 1, más C, que es S más 4, por S más 2. Entonces, igualamos todos los numeradores. Luego vamos a aplicar los límites para encontrar nuestras variables A, B y C. Entonces vamos a tener que el límite cuando S valga 2, el límite cuando S valga 1 y el límite cuando S valga menos 4. Eso se debe a que aquí en nuestros denominadores tenemos las expresiones menos 2, más 4 y menos 1, pero como pasamos después del igual, porque estamos despejando a S, entonces nos cambian los signos. Cuando empezamos a aplicar estos límites, vamos a obtener cada una de nuestras variables, es decir, que es el cuadrado, entonces 2 elevado al cuadrado más 6 por 2, que es nuestro límite que estamos encontrando, más 9, y que eso es igual a B 2 más 4. 2 más la S que tenemos que es. Entonces despejamos toda nuestra B y nos obtenemos una fracción de 25 sextos. Y así vamos a realizar con cada uno de ellos, en los que aplicamos en nuestro valor de S el límite que estamos desarrollando. En este caso nos da C es igual a 16 sobre menos 5. Y por último, en el menos 4 aplicamos exactamente lo mismo, donde están los valores de S, aplicamos el límite 4 y obtenemos que A es igual a 1 sobre 30. Entonces, ya podemos aplicar nuestra anterior fórmula en la que Y es igual a, ya sabemos cuál es el valor, entonces es 1 sobre 30, Laplace menos 1, en nuestra expresión que encontramos que es 1 sobre S más 4 más B, que ya encontramos el valor, que es 25 sextos, Laplace menos 1, que es la inversa, 1 sobre S menos 2,
Y lo mismo para el valor encontrado en C anteriormente, que es menos 16 quintos. Laplace menos 1 sobre 1 de C. Reemplazamos los valores encontrados aplicando la fórmula de Euler, en la que Euler a t, como lo teníamos arriba, es igual a 1 sobre S menos A. Entonces, como en todas tenemos S menos A o esta expresión, lo que vamos a tener es lo mismo que al revés, Euler menos 4t, en este caso Euler 2t, porque cambia el signo, y Euler 1t, que quedaría así expresado. Muchas gracias, espero tengan un excelente día.